La paz de Dios, que Dios les bendiga. Bendito Dios, hermanos, que tenemos la vida. Que la misericordia de Dios es infinita. Y tenemos sus bendiciones abundantes, inmerecidas. Que Dios tome nuestro corazón, que su Santo Espíritu dirija nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que podamos entender su santa palabra. Pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento para que obedezcamos la información, la enseñanza de la sana doctrina, para la gloria de su santo nombre. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente, Señor, podemos oír tu palabra. Queremos aprender, queremos entender, Señor, ayúdanos. Somos humanos, Señor. Siempre necesitaremos de ti, de tu gracia, de tu bendición, de tu presencia, de tu fortaleza. Por eso venimos humillados, Señor. Queremos aprender, queremos oír tu palabra, queremos ser oidores y hacedores de tu santa palabra, no tan solo oidores. Queremos entender, estar atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos dé entendimiento para poner por obra tus mandamientos y tus enseñanzas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Y buscamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 y en el verso 15. Nuevamente tomamos ese verso de la palabra de Dios. Hermanos, que es hermosísimo. Toda la palabra de Dios es santa, es hermosa, es bendición para nosotros. Por eso es necesario que la escudriñemos todos los días, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas palabras son del Señor Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, en que el Hijo del Hombre viniera y que naciera de una virgen, se cumplió al venir Jesús, el Señor Jesús, a la tierra. Y al venir el Señor Jesús a la tierra, vino el reino de los cielos, aleluya, a la tierra. Bendito Dios, una gran bendición, porque Dios puso sus pies por medio de su Hijo en este mundo para salvar a los pecadores, aleluya. Ahora leemos, hermanos, en la segunda carta a Pedro, en el capítulo 2, bendito sea su santo nombre, aleluya. En el segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito Dios. Bueno, nuestro tema, hermanos, arrepentimiento. Arrepentimiento es muy necesario, que reconozcamos que necesitamos un Salvador, que somos humanos pecadores necesitados de su divina gracia. Entonces, hermanos, vamos a buscar también, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 28. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, en el verso 2, capítulo 28.
Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Bendito Dios, aleluya. Nuestro tema, hermanos, arrepentimiento. Y dice, gloria a Dios, en el libro de los Hechos, y dice así la palabra de Dios, hermanos, bendito sea su santo nombre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice también la palabra de Dios, hermanos. Escudriñemos la palabra de Dios. Entonces, en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor Jesucristo les había platicado de su muerte, pero no habían entendido. Entonces, por eso dice la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, es decir, en la carne. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la palabra. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Es decir, era necesario que enviara su Santo Espíritu para que podíamos discernir la palabra de Dios y toda la enseñanza divina que el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su santa palabra. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito su santo nombre. Bueno, hermanos, entonces es necesario el arrepentimiento. Así a nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice, he aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El hombre viejo quedó sepultado,
al bautizarse en agua para ser miembro de la familia de Dios. El bautizarse en agua, el agua no tiene ningún poder. El poder es del Señor Jesucristo al derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Eso sí, nos lavó, nos compró, nos purificó con su sangre preciosa. Ese es el poder de Dios. Entonces, los redimidos tenemos una bendición muy grande. Somos hijos de Dios, ya no somos criaturas, somos hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, poder para ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos privilegios, bendiciones inmerecidas, hermanos. Tenemos muchas bendiciones. Somos hijos de Dios. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque nuestra vida ahora es espiritual. Parece una cosa ilógica, hermanos, porque todavía tenemos esta piel, esta carne. Pero al haber nacido de nuevo, porque así está escrito en su palabra, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando le aceptamos, cuando hicimos pública nuestra fe al bautizarse, es que estamos haciendo pública nuestra fe para toda la congregación del templo a donde vamos. Y tenemos entonces una responsabilidad muy grande. Ya no podemos andar conforme a la carne, hermanos, en las obras carnales. Ahora tenemos una vida espiritual y tenemos que hacer crecer esa vida espiritual. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Es nuestro libro de texto, la palabra de Dios. Todos los que estudian tienen que tener un estudio especial, médicos, ingenieros, abogados. Y la palabra de Dios, es nuestro libro de texto. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, porque el Señor Jesucristo ya pagó nuestro rescate. Estábamos presos en las garras del pecado, del maligno, y éramos esclavos del pecado. Y el enemigo nos tenía el pie sobre el cuello. Y andábamos conforme a la carne, en obras carnales, en robos, en mentiras, en hipocresías, en adulterios, en toda clase de pecado. Pero por eso está la promesa de Dios y la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Y tenemos que hacer crecer esa vida de una manera abundante y firme. Comemos para alimentarnos, para no enfermarnos. Entonces también nuestro espíritu tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios en oraciones profundas del corazón, en oraciones de lo más profundo de nuestro corazón, con toda reverencia, con todo temor santo. Esa intimidad con Dios, hermanos, es muy especial. Tenemos que entender, por eso dice, les abrió el entendimiento. Y con el Espíritu Santo podemos entender la palabra de Dios, la profundidad que tiene la palabra de Dios. Cada texto, cada palabra, hermanos, si nos pusiéramos a escudriñar, encontraríamos toda la bendición que tiene Dios para con nosotros, toda la belleza de su palabra, toda la santidad que encierra su palabra, la hermosura de la santidad de Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que es necesario
como pecadores, que busquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Dios no va a despreciar. Él anhela bendecirnos, anhela perdonarnos, pero tenemos que humillarnos delante de Él, ¿sí? Reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su divina gracia. Entonces, la nueva vida en Cristo Jesús es una vida de luz, es una vida de bendición. Brillamos, hermanos, brillamos. Sí, ¿por qué? Porque el Señor Jesús es luz y debemos de reflejar esa luz, esa nueva vida. Ya no somos tinieblas, gloria a Dios. Ahora somos luz en el Señor. Bendito su nombre. Con arrepentimiento sincero, porque Dios conoce. Nuestro arrepentimiento debe de ser muy sincero, porque jamás, hermanos, jamás vamos a engañar a Dios, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios. Es el Señor Jesús, la palabra encarnada. Debemos de entender esto, hermanos. Sí. La palabra de Dios es el Señor Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra de Dios, hermosísimo, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón, hermanos. Qué bella palabra, debemos entenderla, hermanos, sí. Por eso rogamos a Dios que su Santo Espíritu nos dé entendimiento. Y así como les abrió el entendimiento el Señor Jesús a sus discípulos, así le pedimos en nuestra oración que abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Es bella. El Señor no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Pero la desobediencia tiene un pago. La paga del pecado es muerte. Pero si obedecemos a Dios, tendremos la vida eterna y tendremos bendiciones, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, por toda la eternidad. Interminable es la vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos engañar. Por eso a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan la narración que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que un matrimonio quiso engañar a Dios? Porque todo lo tenían en común y vendían sus propiedades y lo llevaban a los apóstoles para que repartiera según las necesidades de cada quien. Pero un matrimonio quiso engañar a Dios y a Pedro. Y cuando llegó y mintió porque no entregó el dinero completo. Cuando llegó y le mintió a Pedro, dice la palabra de Dios, no le mintió a Pedro, sino al Espíritu Santo, porque todo lo escudriña. Entonces se cayó muerto. Y cuando llegó la esposa, sin saber lo que había hecho su esposo, que ya lo habían sacado muerto, mintió igual. Dice, ¿por qué? ¿Por qué tentamos a Dios, hermanos? Si Dios lo conoce todo, lo más profundo del corazón, sí. Y Él no quiere dañarnos. Somos nosotros por nuestra desobediencia. Entonces, hermanos, seamos sensatos y prudentes. Obedezcamos la palabra de Dios y buscar su bendición. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. El arrepentimiento debe de ser de lo más profundo de nuestro corazón. Debe de ser con entendimiento, razonando que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos un Salvador, aleluya. Debemos de, para vivir esa vida que le agrada, que le da honra, que le da gloria. El corazón entendido, busca la sabiduría. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El corazón entendido busca la sabiduría. En Proverbios tenemos hermosas palabras que nos hablan de que el que busca la palabra de Dios, hermano, tiene muchas bendiciones. Es sabio, es entendido. Sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las cosas y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y en este santo libro encontramos la sabiduría y la inteligencia para vivir una vida que agrada a Dios. Y esa vida que agrada a Dios nos beneficia porque estamos haciendo su voluntad. El obediente tiene beneficios únicos, privilegios únicos, y tiene la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios: delante de ti puse la vida y la muerte. Escoge. La vida son bendiciones, la muerte son maldiciones. Tenemos esa libertad, ese libre albedrío. Entonces busquemos la inteligencia, escudriñando la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. El inteligente, hermanos, entiende, sabemos lo que nos conviene, entendemos que los caminos de Dios son rectos, no son torcidos. Los caminos de Dios son derechos, pero el hombre los tuerce porque no le gusta sujetarse a Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo debemos de vivir. Pero el hombre quiere ser libre. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Dios, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, que conozcan el bien y el mal. Y engañó a Eva, y Eva engañó a Adán. Sí. Pero por oír la voz del maligno, se perdieron de aquel hermoso paraíso que Dios les hizo para que habitaran en él. Al decir el maligno, ¿qué le dijo? Coman. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le preguntó a Eva. Y la mujer, respondiendo a la serpiente,
Fíjese, ¿qué tenía que hablar con la serpiente? Así nos pasa, no nos es suficiente hablar con Dios. ¿Para qué queremos las cosas del mundo? Sí, es bueno, un estudio lógico, es necesario estudiar, tener una profesión es hermosa, tener un oficio, por supuesto que es loable, sí, pero ¿para qué quiso escuchar la voz del maligno? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el anhelo del maligno, ser como Dios. Por eso engañó a Eva a ver si podía hacer algo por medio de ella. Lo único que logró es que murieran físicamente. Estaban destinados podían comer del árbol de la vida, menos del árbol del bien y del mal. Entonces, por oír la voz del maligno, estemos en oración. Hay un ejemplo, creo que ya se los he platicado. Era una joven que era de mucha oración, era muy temerosa de Dios y procuraba estar en santa comunión con el Señor Jesús. Y entonces el maligno tocó la puerta, pensando interrumpir, destruir esa comunión que tenía aquella joven con el Señor Jesús. Pero la muchacha, la joven, solo abrió la puertita de la puerta grande y que vio a Jesús, vio al maligno, que le cierra inmediatamente y va, dobla sus rodillas y le dice, Señor Jesús, ahí te buscan. Así nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Qué dice? Sino que Dios, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, estaba diciendo, no insinuando, diciendo, afirmando que Dios era mentiroso. El mentiroso es él. Dice también la palabra de Dios, hermanos. No debemos de ser mentirosos, ya debemos de dejar las obras carnales. Ya no somos de la carne. Ahora vivamos esa vida nueva, esa vida espiritual que nos conduce a la vida eterna. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Es nuestro Señor, Dios eterno, es Padre de bendición, Padre eterno, creador. Y el maligno es padre de mentira desde el principio. En Juan 8:44 dice así. Vosotros sois, le está diciendo a los fariseos, porque eran vanidosos y no querían a Jesús, porque las normas de Jesús del reino de los cielos son rectas, son exactas, son precisas, son hermosas, son verdad. Pero ellos vivían en la mentira. Sí, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los levitas, vivían para su carne, para agradar a su carne. Querían que el mundo los festejara. Querían vivir del mundo, de la bondad del mundo. Por eso dice, vosotros sois, le está diciendo a ellos. Porque no entendéis mi lenguaje, dice el Señor Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por supuesto que no, porque no hay verdad en él. Cuanto habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa vida, hermanos, que antes estábamos sujetos al maligno, nos tenía esclavizados y éramos mentirosos, levantafalsos, ladrones, embusteros, hipócritas, murmuradores. Ya esa vida quedó atrás. Ahora somos hijos de Dios, somos nuevos, totalmente nuevos. Entonces, ¿por qué? Porque nos arrepentimos, porque tuvimos el anhelo, el deseo de tener comunión con nuestro Padre eterno y nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de nuestra vida inútil, de nuestra vida estéril, de nuestra vida árida, seca, sin fruto. Bendito Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya somos nuevos, ya no podemos vivir en las obras de la carne, hermanos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay más pecado en nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos anhelar una vida de santidad, porque si nombramos Padre al Eterno, Él es santo. Entonces, si somos hijos de Él, tenemos que ser santos también. Bendito su nombre. Entonces, hermanos, los entendidos andan en la luz, son hijos de luz, somos hijos de luz. No andamos en las tinieblas. El que anda en tinieblas tropiezan y caen en pecado y vuelven a caer en las garras del maligno. Pero gracias a Dios que nosotros tuvimos entendimiento y nos arrepentimos y ahora buscamos a nuestro Dios de todo corazón en oración. La sabiduría verdadera, hermanos, se mide, gloria a Dios, aleluya. La sabiduría se mide por la profundidad del carácter, la sensatez de los hermanos. La sabiduría verdadera viene del cielo. La sabiduría verdadera es del Dios. Dice el Señor Jesucristo, con Él estaba yo desde el principio. Él es, el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Entonces, estaba yo formándolo todo. Y la verdadera sabiduría, si somos creyentes, si somos redimidos, también tenemos que reflejar con una vida recta, con un carácter en el cual ya no hay necedad. Nos conduce a un orden, a respetar las normas, a no infringir ninguna ley. Tiene sus consecuencias. Si los que manejan, si se pasa el semáforo que está en rojo, hay un encuentro de autos y hasta se mueren. Entonces, es necesario, y si las leyes humanas se deben de cumplir con mayor razón, los mandamientos de Dios, gloria a su nombre. Entonces, el verdadero sabio, su sabiduría lo conduce a la paz. El pecado conduce a la muerte. La paga del pecado es muerte. El pecador debe de arrepentirse de lo más profundo de su corazón. El verdadero sabio
debe de arrepentirse de lo más profundo de su corazón, buscar la sabiduría. El verdadero arrepentimiento es de lo más profundo del corazón. Y el verdadero sabio busca la justicia y la paz. No andamos en pleitos, no andamos en disensiones, dice la palabra de Dios. No somos creadores de conflictos. Eso es de la carne, hermanos, por favor. Entonces, si ya somos arrepentidos, debemos de vivir conforme a esa nueva vida, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, tenemos un Cristo vivo en el corazón. Aquí, en el corazón y en la mente, reina nuestro Señor Jesucristo. Y se va a llegar el momento en que Él reinará en la tierra por 1000 años. Pero bueno, dice la palabra de Dios, reportiere, del latín, arrepentirse. Compulsión, contrición, tristeza, dolor amargo en el corazón. Cuando pecamos, estamos separados de Dios, pero el arrepentimiento produce dolor en el alma, en el corazón, angustia, tristeza, amarga tristeza. Nos hace sentir compungidos y entonces es que buscamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y Él nos recibe porque Él es un Padre amoroso, está atento. Le urge derramar bendiciones, pero nosotros parece como lo tuviéramos atados. No queremos las bendiciones, pero Él es un placer para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo, bendecirnos, derramar bendiciones abundantes, continuas, permanentes. Pero parece que nosotros atamos esas bendiciones por nuestra mala manera de vivir, por nuestra desobediencia, por nuestra necedad. Entonces, hermanos, es necesario que nuestro arrepentimiento sea sincero para poder recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. La causa del pecado es por violar las leyes divinas, por lo cual la persona, la causa del pecado nos lleva a la muerte. Pero si nos arrepentimos, la persona arrepentida se constriñe y decide él por sí mismo volverse a Dios para implorar el favor imperecido, para implorar el perdón de sus pecados. Los términos niham y metanoeo y apostreo en hebreo y en griego son empleados para el arrepentimiento. Resumen lo que es el arrepentimiento, estas palabras, niham, metaneo y apostrepo. Es alejarse de, significa alejarse de, es decir, alejarme del pecado, aborrecer el pecado, darle la vuelta al pecado. Y ir en dirección de, alejarse de, e ir en dirección de qué. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre está en el reino de los cielos, aleluya, en ese reino eterno, al que vamos a ir a vivir si estamos arrepentidos y vivimos esa vida de obediencia, de paz, de bendición,
para la gloria de Dios y para bendición de nosotros. Beneficio grande, hermanos, sí. El arrepentimiento cambia la mente, el corazón. El arrepentimiento cambia la mente y el corazón respecto del pecado, de modo de apartarse del mismo. Porque la tristeza, el pecado produce tristeza, amarga tristeza, hermanos, ¿sí? Un dolor en el corazón inmenso, porque sabemos que hemos desobedecido la ley divina. Hay un ejemplo, hermanos, que desde que hicieron una prueba, hermanos, hicieron en un paraje desierto a un niño, hermanos, de escasos 3, 4 años, y como se vio solito, desamparado, alzó los ojos al cielo. Sabemos que hay un eterno Dios, un Redentor que cuida de nosotros, un Padre amoroso. Si tenemos mayor edad, con mayor razón entendemos que necesitamos arrepentirnos y necesitamos de un Salvador. El compungimiento del corazón arrepentido hace que nosotros nazca el arrepentimiento, ¿sí? El pecado, esa amargura, hace que nuestro corazón se produzca el arrepentimiento para la salvación de nuestra alma. Arrepentimiento, metanoeo, meta, después noeo y noeo. Pensar, arrepentimiento, es una decisión que resulta en un cambio de mente. El arrepentimiento es una decisión que produce un cambio de mente, la cual a su vez lleva a un cambio de propósito, un cambio de vida, un cambio de acciones. El arrepentimiento es el primer llamado del reino. Dijo el Señor Jesús, arrepentíos, es el primer llamado del reino de los cielos. Sí. Es el primer llamado. El arrepentimiento que produce renuncia al pecado, un cambio de actitud, sumisión. El arrepentimiento es que nos vamos a someter a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a las normas del reino de los cielos. El arrepentimiento renuncia al pecado, total renuncia al pecado. Sumisión y deseo de aprender, por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios, para que cada vez estemos más metidos en los negocios que nos conviene estar ocupados. Y un continuo perfeccionamiento produce eso, ¿sí? Renuncia al pecado, sumisión y un continuo perfeccionamiento de la mente y del corazón. Renunciar al pecado y volverse a Dios. Cristo es el Señor, aleluya. Dios, el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es el Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de paz, de descanso, de tranquilidad,
de bendición abundante, porque estamos obedeciendo, nos arrepentimos y nos volvimos a Dios. Y ahora recibimos los beneficios de la obediencia. Gloria a su santo nombre. Se recibe el perdón y el olvido de nuestros pecados. Dice el Señor Jesucristo que nuestros pecados son echados a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Nunca más. No nos echa en cara. ¿Se imagina? Si Dios nos dijera, o el Señor Jesucristo nos dijera, te perdoné, pero mira, te perdoné esto y esto. ¿De qué tamaño sería la lista que nos enseñara el Señor Jesucristo? O Dios por medio del Señor Jesucristo, de todo lo que nos perdonó. Tanto es el amor de Dios que dice que voltea el rostro para no ver el pecado y nos perdona. Al arrepentido lo perdona y lo perdona para siempre y no le echa en cara su defecto, su maldad. Se olvida del pecado. El perdón es olvido y el olvido es perdón. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a arrepentir? Un hermoso ejemplo. Lo que es el arrepentimiento y lo que es el Padre Eterno está en la parábola del Hijo Pródigo. Ahí hay tres personajes. El padre que espera al hijo perdido, al que pidió su herencia, dame lo que me pertenece, y se fue. No quiso estar bajo las normas de un hogar, de una familia, y se fue. ¿Y qué tal? Malgastó su vida, su tiempo, su dinero. Y después, él mismo provocó su humillación de lo más bajo. Trabajó con un hombre ¿y qué era? Era su esclavo y su trabajo era alimentar a los cerdos y no podía comer porque estaba vigilado, tenía hambre y no podía comer del alimento de los cerdos. Era grande su pecado. Por eso también fue grande su arrepentimiento, sincero su arrepentimiento, que dice, en la casa de mi padre hay abundancia de comida y yo me estoy muriendo aquí porque ni siquiera las algarrobas de los cerdos puedo comer. Ese hijo perdido representa al hombre, representa al pecador que anda por el mundo, no quiere saber nada con Dios, quiere independizarse, por eso se va lejos, no quiere saber, le pesan los mandamientos, son amargura para él los mandamientos rectos de Dios, que son vida, porque quiere ser libre, quiere hacer su voluntad, quiere vivir dándole placer a su carne. El hijo mayor representa al hombre egoísta, a los fariseos, a los sacerdotes, que quieren que se les festeje sus méritos, quiere que le aplaudan por algún trabajo que hizo. Y no es así, hermanos. Toda la honra y toda la gloria es para Dios. Si Dios nos permite trabajar en su obra, es para honra y gloria de su santo nombre. No tenemos ningún mérito, no merecemos ningún premio. El Señor no envió a su Hijo para premiar a los hombres. Dios envió a su Hijo para salvar a los hombres perdidos. Entonces, el hijo mayor representa al hombre egoísta, al que se siente superior y merecedor de todos los halagos. Ese es Satanás también, quiere que se le halague. Y la única que merece la honra y la gloria es el Señor Jesús, porque es el que murió en la cruz del Calvario. Nadie más. Él murió en la cruz del Calvario. Dígame, ¿quién murió? ¿Usted sabe de alguien que murió?
No hay, no hay. Él es el único que derramó su sangre para rescatarnos y librarnos de las garras de ese maligno. Pero ese hombre representa al hombre egoísta, al que está lleno de envidia, de demonios, porque no hay paz en su corazón. Y quiere que se le festeje. ¿Qué se le va a festejar, hermanos? Por eso se molestó cuando su padre pidió vestido nuevo y un banquete para su hijo, porque estaba perdido y regresó. Ese es el amor del Padre. Ese es el verdadero amor, hermanos. Entonces, en esa parábola tenemos un ejemplo maravilloso. Volvió el pecador. El hijo menor representa al hombre pecador. Volvió de andar por el mundo. Dice en la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que teme a Dios vivirá para siempre. Que nuestro temor sea santo, que nuestro arrepentimiento sea sincero, hermanos. No vamos a engañar jamás al Señor. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Escudriña, dice, lo profundo del corazón, las entrañas. Arrepentíos y bautícese cada uno para salvación y la vida eterna. Señor, te damos gracias por esta bendición que tenemos. Sí, Señor, conoces nuestro corazón y los que te hemos aceptado como el Señor de nuestra vida, como el Salvador de nuestras almas. Nos hemos arrepentido y hemos buscado tu rostro. Y hemos recibido beneficios, innumerables beneficios. Entonces, permanezcamos, ayúdanos a permanecer, Señor, en esa vida de arrepentimiento, en esa vida de gratitud, en esa vida de obediencia, para la gloria de tu nombre y beneficio nuestro. Y que muchos se arrepientan al escuchar tu palabra, dejen su vida pasada de tinieblas, que vivamos la vida de luz que tú nos has dado, Señor. Al nombrarnos nuestros hijos, vuestros hijos, al nombrarnos tus hijos, ahora somos hijos de luz. Bendito Dios, gracias, muchas gracias. Busquemos a Dios, hermanos. Busquemos a Dios con todo el corazón. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para salvación de nuestras almas. Qué feliz vivo yo sirviendo a Jesús. Él me amó y me salvó muriendo en la cruz. Libre soy, salvo soy, nada temeré. Cristo me ha salvado por la eternidad. Qué feliz vivo yo sirviendo a Jesús. Él me amó y me salvó muriendo en la cruz. Libre soy, salvo soy, nada temeré. Cristo me ha salvado por la eternidad. Paz de Dios, hermanos, que Dios les bendiga muy abundante, de manera muy abundante y muy especial a cada uno de mis hermanos que me ven, mis amigos, la familia. Gloria a su santo nombre. Amén.